Corría el 31 de octubre y en la Europa de la Edad Media se estaba celebrando lo que se llamaba el Día de Todos los Santos. Era el año 1517 y en una iglesia de Alemania, en un pueblo llamado Wittenberg, apareció en la puerta de esa iglesia un documento que había sido clavado por el párroco, por el cura, por el pastor de esa iglesia. Y ese documento, mis hermanos, produjo una revolución. Ese documento estremeció los cimientos de la iglesia de aquel tiempo, la poderosa iglesia católica de la Edad Media. Transformó también el pensamiento de la sociedad de sus días y produjo cambios que dieron nacimientos a la cultura, hermanos, y al pensamiento de las iglesias cristianas, incluso de nuestros días. El documento contenía 95 tesis y se le conoce como las 95 tesis de Martín Lutero, o también como el cuestionamiento al poder y a la eficacia de la indulgencia. Este había sido escrito por un monje llamado Martín Lutero y era una denuncia que protestaba contra los abusos religiosos de sus días. Gracias a que algunos años antes un hombre de apellido Gutenberg había inventado la imprenta, ese documento fue impreso y fue difundido por toda Alemania y gran parte de Europa en forma rápida. Y esto hizo estremecer el poderío del llamado Sacro Imperio Romano, produciendo un poderoso despertar y una verdadera reforma religiosa, cuya influencia alcanza incluso hasta nuestros días y a la que todos los cristianos de todo el mundo debiéramos estar agradecidos. Tenemos mucho que agradecer. El Señor usó a este humilde hombre para enseñarnos verdades que todos nosotros necesitábamos. El engaño de la religión de aquellos días pretendía vender la salvación. Ellos vendían lo que llamaban las indulgencias, que vendrían a ser perdones. Y esto de verdad gatilló el descontento y fue la causa principal de las tesis de Lutero. La Iglesia Católica quería dinero para construir la Basílica de San Pedro. Tenía ese proyecto, querían hacerlo, esa era su ambición, una gran basílica. Pero para eso se necesitaba mucho dinero. Y para recolectar ese dinero, el Papa empleó hombres que envió por ciudades, por pueblos, por aldeas, por villas. Y en todos los lugares esta gente iba con algunos gráficos, algunos cuadros pintados, ¿no es cierto?, pinturas que representaban el infierno. Estos hombres hablaban del infierno y asustaban a la gente con la tortura eterna de las llamas que no se apagan, donde la gente se revuelca por el fuego que los quema durante la eternidad. Algunos también mostraban terroríficas obras de teatro, con el propósito de llamar la atención de la gente a lo que sucedía en el Averno, ¿no es cierto?, en el infierno, y de esta manera asustarlos. Después de eso convencían a la gente que sus papás, que sus hermanos, que sus hijos, que sus tíos, que sus familiares se estaban quemando en ese lugar, en ese momento, pero que ellos tenían la oportunidad de sacarlos del infierno. Y les decía, en el momento que ustedes depositen esta cantidad de dinero, una fuerte suma de dinero, ¿verdad?, aquí en este canasto, apenas las monedas caigan en el fondo del canasto, inmediatamente las almas de sus difuntos queridos y amados que en este momento se están quemando en el infierno, volarán como mariposas hacia el cielo. Y cualquiera era capaz de dar una suma fuerte de dinero si pensaba que de esa manera podía sacar a alguien querido, una madre, un hijo, un hermano, una esposa.
de esta tortura eterna. Martín Lutero consideraba, y con mucha razón, que esto era una verdadera estafa. Era un robo, era un engaño, era satánico, era una herejía, una blasfemia que traía enormes consecuencias para aquellos que lo predicaban, que lo enseñaban y para aquellos que también lo creían, lo llegaban a creer. Lutero enseñó que las indulgencias eran un engaño y una estafa y que nadie podía ser salvo por dinero. La salvación no se puede comprar con ninguna suma de dinero, ninguna cantidad de oro, plata, lo que sea. A Dios tú no lo puedes comprar con nada como eso. Por eso también, hermanos, uno se enoja a veces y quisiera poner algunas tesis en la puerta cuando vemos predicadores e iglesias en nuestros días que impulsan a la gente a hacer pactos y con grandes cantidades de dinero a veces para conseguir bendiciones del cielo. Como si a Dios se le puede comprar con dinero. Una enseñanza como esta era y es una herejía y trae graves consecuencias y es una blasfemia. Aquellos engañadores que creían en ese tiempo esta herejía y que alejaban a las almas de Dios y de la salvación, convertían a la gente en más hijos del infierno que antes. La enseñanza de Cristo y la de los apóstoles nunca en ninguna parte fue que la salvación se puede de alguna forma comprar con dinero. Ni siquiera hay enseñanza en la Biblia que diga que el favor de Dios se puede comprar con dinero. El apóstol Pedro condenó enérgicamente a quienes querían comprar algún don de Dios con dinero. Allí en Hechos capítulo 8, versos 20 al 22, dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. El apóstol Pablo estaba hablando con Simón, que es conocido como Simón el Mago, un hombre que practicaba las artes de magia y que ahora quería también comprar, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Y le ofrecía dinero a Pedro para comprar esos dones. Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Y fíjense, le dice eso, dice: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Basta creer eso, no tienes que enseñar esto, sino que basta con creerlo, con pensar que tú puedes comprar alguna bendición de Dios con dinero y de esa manera tú ya te condenas. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aquellos que creen que a Dios se le puede comprar con dinero, el apóstol Pedro les dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y vemos también que esto no es solamente un pensamiento del apóstol Pedro, sino que también está de acuerdo con la actitud de Jesús hacia aquellos que roban a las personas, a esos ladrones que comercian con las bendiciones de Dios y con las cosas santas. Allí en Mateo 21, versos 12 y 13, dice el Señor: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y estas palabras de la Escritura, mis hermanos, condenaban tanto al que estafaba como al que se dejaba estafar. Porque de las dos formas se ofende a Dios. Basta creer esto, basta pensarlo en tu mente, que tú puedes comprar ya sea la salvación o cualquier bendición de Dios con el dinero, y tú estás ofendiendo al Señor. Por eso me asustan las prácticas de muchos predicadores modernos, y por eso digo que
Martín Lutero, el doctor Lutero, si estuviera vivo en nuestros días, pasaría muy ocupado recorriendo la ciudad, viajando de iglesia a iglesia, pegando sus tesis en las puertas de todas estas iglesias, o al menos de muchas iglesias cristianas de nuestros días. La Escritura, mis hermanos, es clara. Y sabemos que el camino al cielo no pasa ni por tu bolsillo, ni por tu chequera, ni por tu dinero. También sabemos, hermanos, y esto tiene que quedarnos claro, que Dios no vende milagros, Dios no vende sanidades, Dios no vende prosperidad. Si alguien te quiere enseñar que si le das dinero o le envías una ofrenda a él o a su ministerio o lo que sea para conseguir una bendición de Dios, te está engañando. Y si tú te dejas engañar por eso, tú también recibes condenación, mi hermano. Una de las verdades más preciosas que habla, ¿no es cierto?, que había estado escondido hasta ese tiempo por las falsedades de Roma por muchos siglos y que la Reforma protestante rescató, en la que encontramos en Juan capítulo 3 y verso 16. Y todos los cristianos del mundo debiéramos sabernos este texto de memoria. Dice allí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este, mis hermanos, es el único camino al cielo. Y esta es la única forma de rescatar las almas de las garras del infierno. La salvación no se compra, la salvación no se vende. Tampoco la puede ganar el hombre. La salvación es una obra de Dios. La salvación es un regalo que proviene del amor de Dios. Dios nos ama y solo por eso podemos ser salvos. Y el amor, mis hermanos, del Señor y Creador del universo no se puede comprar. No se puede comprar. Es gratis. Lo recibimos por gracia. Y la palabra gracia viene de gratis, es gratis. Su amor hacia nosotros es tan grande, mis hermanos, que nos dio a su Hijo. Y nos dio a su Hijo pequeñito, como ese bebito que los hermanos tienen allí en sus brazos. Él nació como un bebito indefenso. Era Dios, nunca dejó de ser Dios, pero era un bebito pequeñito. Y después también, mis hermanos, nos dio a Jesús como ese joven que fue creciendo, nos dio a Jesús como el gran maestro, nos dio a Jesús como el buen pastor, nos dio a Jesús como aquel que sanó a los enfermos, el gran médico divino, ¿no es cierto? Nos dio a Jesús como el gran maestro que enseñó las verdades preciosas de las Escrituras y de la salvación. Y Dios nos amó tanto, queridos hermanos, que nos dio también a su Hijo para que fuera torturado, porque Él sabía que iba a ser torturado, que nos dio a su Hijo para que fuera azotado, para que fuera escupido, para que fuera burlado. Y Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo para que fuera crucificado, para que muriera por nuestros pecados. Porque cuando Jesús murió en la cruz, querido hermano que me escuchas, Él moría en mi lugar, estaba tomando tu lugar, estaba tomando el lugar de nosotros, era el sustituto. Nosotros éramos los que merecíamos recibir la ira de Dios, pero Jesús recibió el castigo de la ira de Dios que nosotros merecíamos. Fue nuestro sustituto. La ira de Dios exigía la destrucción de todos los pecadores, de todos los que descendemos de Adán. Y estábamos todos condenados a la destrucción. Pero el Hijo de Dios fue nuestro sustituto, repito, y Él murió en nuestro lugar. Él recibió el castigo de la ira de Dios para que nosotros recibiéramos vida eterna. ¡Aleluya! Digo, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya, mis hermanos! La salvación de las almas, mis hermanos, como dije, no pasa por nuestros bolsillos, no pasa por nuestra chequera. El que enseña a pagar la salvación con dinero
y el que trata de comprar con la salvación con dinero, los dos ofenden a Dios y lo ofenden gravemente. La salvación, mis hermanos, pasa por el madero ensangrentado. La salvación pasa por ser limpiado por la sangre de Jesús. La salvación pasa por creer en Jesús como nuestro Salvador, nuestro total y absoluto y todo suficiente Salvador. La salvación pasa por el Hijo de Dios, muriendo y siendo resucitado por nosotros. No hay otro camino. Martín Lutero y los reformadores, mis hermanos, fueron perseguidos a muerte por enseñar esta verdad. La Iglesia había enseñado hasta ese tiempo que para ser salvo necesitaba ser católico, y que para ser salvo necesitabas practicar los sacramentos, y que para ser salvo necesitabas hacer obras de bien, y que para ser salvo tenías que seguir todas las enseñanzas de la Iglesia, y que para ser salvo tenías que comprar también indulgencias y perdones. Pero esto es todo lo contrario de lo que había enseñado el Hijo de Dios. Juan 14, verso 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie llega a Dios, hermanos, ni por ofrendas, ni por pactos, ni por obras humanas. Digo, ni por pactos humanos, ¿no es cierto? Aún si las obras son de obediencia, llegamos a Dios solo por medio de Jesús, nuestro Salvador. Solo por la sangre derramada en el Calvario. La única forma de llegar al Padre es pasando por el camino ensangrentado de la cruz. Y la reforma que comenzó en 1517 fue como un poderoso faro que iluminó la oscuridad de siglos de tiniebla. En un tiempo en lo que más provocaba terror era ofender el poder del papado, un valiente fraile llamado Martín Lutero fue usado por Dios para denunciar las herejías de una iglesia con un enorme poder en la tierra. Una iglesia que aterrorizaba a los reyes y a los poderosos de la tierra, de su tiempo, pero que estaba totalmente desconectada del cielo y que alejaba a las almas de la salvación. En el año 1521, Martín Lutero, después de venir a una reunión y para protegerlo, para que no fuera muerto por Roma, fue secuestrado por un amigo suyo que se llamaba Federico III de Sajonia, ¿no es cierto? Y para protegerlo él lo llevó a un castillo, lo escondió en un castillo, el castillo de Wartburg, y le cambió nombre, le puso un nombre falso. Martín tuvo que estar escondido por un tiempo en ese lugar, pero mientras estaba escondido él no perdió el tiempo, él tradujo la Biblia al alemán. Y ahora todas las personas que podían leer, no solamente los curas, no solamente los dignatarios de la iglesia, sino todos aquellos que podían leer, tenían acceso ahora a leer la Biblia en su propio idioma, en el mismo idioma que ellos usaban. No necesitaban leerla ni en griego, ni en hebreo, ni en latín, que era la única forma en que la Biblia se podía leer en ese tiempo. Algunos años antes, el año 1440, Gutenberg, como dijimos, había inventado la imprenta. Y gracias a esto la Biblia comenzó a ser distribuida al pueblo. Había nacido una nueva era. Y la tiranía que dependía de la ignorancia del pueblo fue derribada. La iglesia moderna, mis hermanos, no debe olvidar aquellos principios que guiaron la reforma y que trajeron luz y vida al mundo. Y estos principios son: primero, la Biblia y la Biblia sola es la única regla segura de fe. La Biblia es suficiente, mis hermanos. No necesitamos ni apóstoles ni profetas nuevos.
Muchas iglesias se han alejado de la reforma por seguir los sueños y las fantasías de hombres sin escrúpulos que se hacen pasar por profetas o apóstoles, o mujeres también. Pero nosotros sabemos que basta con la Biblia y nada más que la Biblia. La Biblia y la Biblia sola es nuestra única regla segura de fe. Y bajo este principio fue que se levantó la Reforma Protestante. Y esto fue lo que estremeció el mundo. Y esto fue lo que produjo el reavivamiento que aún hoy, ¿no es cierto?, sigue encendido en el mundo. Segundo, la salvación se consigue solo por fe en Jesús, como nuestro único y suficiente Salvador. Nadie, mis hermanos, saldrá del infierno por pagar dinero, ni por nada que Él pueda hacer, ni por obediencia incluso. Nuestras mejores obras de obediencia, nuestra justicia, dice la Escritura, que son como trapo de inmundicia. Aún las mejores obras de obediencia, aquellas que son un fruto, hermanos, de haber sido salvos, de haber recibido a Cristo, de tener el Espíritu Santo en nosotros, necesitan de la intercesión de Jesús para ser aceptadas por el Señor. Así que no nos pueden salvar ni ayudarnos en nuestra salvación. Tercero, solo Jesús salva, hermano. La iglesia no te salva. Nada ni nadie te puede salvar. La salvación solo viene de Cristo, de nadie más. Como cristianos sabemos que la salvación se recibe también solo por gracia. Y este es el cuarto punto. Romanos 11:6 dice, y si por gracia ya no es por obra. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si es por obra ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Por gracia sola, por gracia, nada más que por gracia. Si le agregas cualquier cosa, deja de ser gracia. Es verdad, como dije en delante, el cristianismo enseña a obedecerle a Dios, debemos hacerlo, pero ninguna obediencia nos puede salvar, como dijimos, porque cualquier obra de obediencia, incluso lo mejor que nosotros podamos hacer, necesita de la intercesión de Cristo para ser aceptado en el cielo. Nuestras obras nunca alcanzan el estándar de absoluta perfección, pureza y santidad que Dios exige. Y quisiera decir para terminar, mis hermanos, y esta es una preciosa enseñanza también de la Reforma Protestante, es que la salvación no procede de ti, la salvación no te la ganas, la salvación la comenzó Dios. Dios hizo los planes, Dios ideó el plan de salvación, Dios mismo mandó a su Hijo a morir por nosotros. Mucho antes de que tú nacieras, Dios ya te había escogido para ser salvo. La salvación, queridos hermanos, es un hecho de principio a fin solamente de Dios. Es algo que nunca ninguno de nosotros puede ganar. Por eso, cuando hablamos de la salvación, tenemos que decir que esta es solamente obra de Dios y es solamente para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios, porque todo es hecho por Él, porque solo Él es digno de gloria. Es nuestro deseo y en nuestro propósito que este 31 de octubre, mientras la gente celebra brujos y otras cosas, nosotros podamos celebrar tal vez en nuestro hogar, tal vez entre nosotros, ¿no es cierto?, esta preciosa fecha del 31 de octubre, pero recordando aquel día precioso en que un humilde siervo de Dios comenzó una protesta que se ha extendido hasta nuestros días. Y que no solo sea una celebración de un día, sino de todo el año en que nosotros vivamos de acuerdo a los principios que levantó la Reforma Protestante. Dios les bendiga, es mi deseo y es mi propósito en esta ocasión.